¿Conciliaciones bancarias llegamos a ver? Parece que no, ¿no? No, profe, ahí quedamos en circularizaciones ciegas. Ok. Entonces, lo último que vimos para recapitular acá. Confirmaciones directas de saldo de tercero. Que habíamos hablado de una circularización a tipo ciegas a los bancos. Bueno. Como procedimiento típico de auditoría, este es un procedimiento que no sustituye al otro que vamos a ver ahora, ¿sí? Son dos muy importantes para el rubro bancos. Uno tiene que ver con esta confirmación directa de saldo de tercero, y la otra tiene que ver con lo que denominamos reconciliaciones bancarias, ¿sí? Si bien se habla de conciliaciones bancarias, nosotros usualmente le decimos reconciliaciones como para decir que de la conciliación bancaria que hace la empresa como un elemento de control interno, nosotros como auditores vamos a auditar la conciliación bancaria que ella hizo la empresa, ¿sí? Bien, bueno, vamos a hablar de qué es lo que es una conciliación bancaria. Usualmente el saldo del resumen bancario y el saldo de la cuenta respectiva en el mayor de la empresa no coinciden. Y esto es debido, perdón, debido a los diferentes momentos en los que se contabilizan los movimientos en la empresa y en el banco. O sea que necesariamente la diferencia entre el resumen bancario y el mayor de la empresa no necesariamente es una diferencia que se deba corregir, ¿sí? La mayoría de los casos son diferencias que se derivan de diferentes momentos de contabilidad de las distintas empresas, ¿sí? O sea, nuestra empresa y el banco. También puede ser causa de diferencias los errores que uno u otro, o sea, el banco o la empresa, cometan en sus registros. A este primer tipo de diferencias, las que citamos primeramente, las que tienen que ver con diferentes momentos, ¿cómo se denominaban estas diferencias? La de momentos temporarios y las otras permanentes. Temporarias, ¿sí? O transitorias. Y las que se deben a errores Permanentes. permanentes. Cuando se tratan de causas de diferencias por errores de uno de los dos, ¿sí? Siempre tiene que haber una corrección o un ajuste. La corrección o ajuste va a ser por parte de la empresa auditada siempre y cuando el error sea de la empresa, es decir, ya sea error u omisión, ¿sí? Vamos a hablar de que pueden ser errores, como haber contabilizado mal un depósito o un pago, un cheque, o también podemos referirnos a omisiones cuando, por ejemplo, la empresa todavía no contabilizó, no sé, un gasto, un interés bancario, un impuesto, ¿sí? Que a lo mejor por una cuestión de que todavía no tenía el extracto bancario, la empresa no lo contabilizó. La conciliación bancaria lo que permite es determinar el porqué de las diferencias entre el saldo bancario y el saldo de la empresa, ¿sí? Usualmente denominadas partidas conciliatorias. Bueno, las partidas conciliatorias se dividen en dos tipos. Las transitorias, que son aquellas que se solucionan con el mero transcurso del tiempo, o sea, solo hecho de que, digamos, por ejemplo, en el caso de los cheques a cobrar, con el mero transcurso del tiempo de que el proveedor se presente al banco y el banco le pague, esa diferencia se va a solucionar con el tiempo, ¿sí? Y son definitivas aquellas que no cambian por el paso del tiempo, por ejemplo, caso de cheques rechazados, depósitos no contabilizados por la empresa, cheques emitidos por la sociedad y aún no entregados a proveedores. Estas son diferencias definitivas o permanentes, son las que vamos a tener que ajustar, ¿sí? Las primeras no se ajustan, en tanto las segundas siempre se ajustan. Bueno, ¿cuáles son las partidas conciliatorias transitorias? Las más comunes, ¿no? Tenemos depósitos en tránsito,
¿sí? O depósitos pendientes de acreditación, también podemos llamarlo, que son los depósitos que hizo la empresa con fecha cercana al cierre y que todavía no se han acreditado en la cuenta corriente de la empresa. Los cheques pendientes son cheques que la empresa emitió y entregó, fíjense el punto, tiene que ser emitido y entregado al proveedor, porque si están solamente emitidos y no fueron entregados, en realidad corresponde un pago del ejercicio siguiente y por lo tanto va a ser una partida permanente que tengamos que ajustar, ¿sí? Los cheques pendientes son aquellos entregados al proveedor, o sea, emitidos por la empresa, entregados al proveedor, y que el proveedor, ya sea porque todavía no se dio la fecha de cobro o por motivos personales del proveedor, no se presentó al cobro bancario, ¿sí? Y otras que pueden ser notas de débito o notas de crédito. Acá vamos a ver, yo le puse en 2 columnas, quién los registró, ¿sí? Los depósitos en tránsito los registró la empresa y el banco no los contabilizó todavía porque no ingresó ese dinero. Los cheques entregados a los proveedores los contabilizó la empresa, pero el banco todavía no. En cambio, en el caso de las notas de débito bancarias, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, un gasto. Esa nota de débito el banco ya la contabilizó. Lo mismo la nota de débito de crédito, el banco ya la contabilizó y nosotros como empresa todavía no lo contabilizamos. Si es un gasto que corresponde, esa nota de débito, por ejemplo, es un gasto que corresponde al ejercicio actual, nosotros vamos a tener que contabilizarlo y considerarlo una partida transitoria permanente. Bueno, conciliaciones bancarias como herramientas de control. La conciliación bancaria en sí es una herramienta de control interno de la empresa, ¿sí? Más allá de que nosotros como auditores vamos a revisar las conciliaciones bancarias de la empresa, en principio, el procedimiento de conciliación bancaria es una herramienta de control interno de la empresa, ¿sí? Para que las conciliaciones bancarias puedan ser utilizadas por la sociedad como herramienta de control, o sea que sea un elemento útil para el control interno de la empresa, es preciso que sean efectuados por personal ajeno a los fondos, ¿sí? Es decir, que no sea el mismo cajero que cobra y que deposita en el banco, que no sea el mismo el que realice la conciliación bancaria. Que los extractos bancarios deberían ser recibidos por personal también ajeno al manejo de los fondos, que sean efectuados periódicamente, ¿sí? O sea, que esté establecida esa periodicidad, si se hacen cada día, cada 15 días, cada mes, ¿sí? Pero tiene que estar establecida esa periodicidad. No es periódicamente, bueno, cada tanto, cada vez que tiene ganas el encargado, ¿sí? Tiene que estar establecida. Las partidas pendientes deben ser analizadas, investigadas y depuradas. Esto es muy importante cuando nosotros estamos haciendo la planificación, que verificamos dentro de nuestra planificación el control interno de la empresa para decidir si vamos a depositar la confianza en el control interno, ¿sí? En este punto vamos a revisar las conciliaciones bancarias. Y cuando realicemos las conciliaciones bancarias, lo que tenemos que analizar en este punto es qué hace la empresa con los errores detectados, o sea, con las partidas conciliatorias detectadas, qué hace la empresa. Si las analiza, si las investiga, si las depura, si las contabiliza, si las corrige, si no las corrige, ¿sí? Porque es bastante frecuente que las empresas hagan las conciliaciones bancarias mes a mes, pero luego esas partidas conciliatorias no son registradas en la próxima conciliación bancaria, ¿sí? O sea, lo que fue una partida transitoria en un mes debería terminar de corregirse, contabilizarse en el mes siguiente, ¿sí? Y esto la empresa tiene que tener este procedimiento como habitual. Bueno, nos sale un cartel ahí que la universidad nos va a cortar un ratito, así que seguramente el corte va a ser automático y nos reconectamos en 5 minutos. Bueno, vamos entonces con las conciliaciones bancarias, dijimos como herramienta de control, esto ya habíamos hablado.
habíamos quedado acá, ¿no? Que las partidas pendientes deben ser analizadas, investigadas y depuradas por la empresa, ¿sí? No es una cuestión esta que nos toque a nosotros, sino que nosotros tenemos que ver si la empresa se encarga de solucionar o de ver qué es lo que pasó en el mes siguiente o en el ejercicio siguiente con las partidas conciliatorias que quedaron como transitorias, ¿sí? La conciliación debe ser supervisada por un funcionario superior. Todo esto se tiene que dar para que la conciliación bancaria dentro de la empresa funcione como una herramienta de control, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es la revisión, dice el auditor, revisa las conciliaciones bancarias de la empresa. Por eso, vulgarmente le denominamos al procedimiento de... porque el auditor revisa la conciliación bancaria de la empresa. Y lo va a hacer en 2 momentos de su trabajo y con 2 objetivos diferentes. La primera vez que vamos a revisar las conciliaciones bancarias de la empresa es como prueba de cumplimiento, ¿sí? Para ver si las actividades de control del ente funcionan adecuadamente, y si adecuadamente las pruebas de cumplimiento van a significar para el auditor un punto fuerte de control, ¿sí? El auditor como prueba de cumplimiento realiza distintos tipos de operaciones. Esta es una de ellas, ¿sí? Cuantas más operaciones que realice el auditor como prueba de cumplimiento le den puntos fuertes de control, entonces el auditor va a decidir apoyarse en ese control interno, y si la mayoría de las pruebas de cumplimiento le dan puntos débiles de control, entonces el auditor va a decidir no depositar su confianza en el control interno de la empresa. Otro momento en que el auditor va a revisar la conciliación bancaria es como una prueba sustantiva, ¿sí? El objetivo de la prueba sustantiva es validar los saldos de las cuentas bancarias a través del análisis de las partidas pendientes. En esta situación, es decir, cuando el auditor está haciendo la reconciliación como prueba de cumplimiento, el auditor no va a sugerir ningún tipo de asiento de ajuste, ¿sí? En esta segunda situación, cuando la hacemos como prueba sustantiva, sí vamos a ver cuáles son las partidas conciliatorias, vamos a analizar las partidas conciliatorias y vamos a decidir cuáles de ellas se tienen que ajustar, ¿sí? Y vamos a proponer los asientos de ajustes correspondientes. Bueno, vamos a ver lo que es el programa de trabajo para una reconciliación bancaria. Así como habíamos visto en el arqueo de caja previo al arqueo de caja, acá también vamos a ver previo a la reconciliación bancaria. Es decir, antes de comenzar con el procedimiento de auditoría, nosotros vamos a tener que preguntar a la persona que realiza el trabajo de qué manera se recibe el resumen bancario y toda la otra documentación de respaldo, y cómo se realiza el proceso de conciliación y de qué forma se tratan e informan las partidas conciliatorias inusuales. Es decir, esto es una pregunta al funcionario encargado de la empresa, el que realiza la conciliación bancaria, ¿sí? ¿De qué forma recibe el resumen bancario? Si lo recibe por correo, si lo baja del home banking, ¿sí? ¿Cómo obtiene toda la documentación de respaldo? Si cada vez que realiza un depósito le queda el comprobante de la boleta de depósito, si realiza transferencias, si baja, guarda, imprime los comprobantes de transferencia bancaria, ¿sí? ¿Cómo realiza la conciliación? Recuerdan que nosotros habíamos visto que según la costumbre hay distintas formas de hacer conciliaciones bancarias. ¿Se acuerdan cuáles eran esas formas que habíamos visto en contabilidad 3? ¿Cuáles eran los métodos de una conciliación bancaria? Partiendo desde el saldo de la empresa o del ente o del extracto bancario. Acá estamos previo a la reconciliación, ¿sí? Preguntamos entonces a la persona, examinamos una muestra de las conciliaciones terminadas y los documentos de respaldo, ¿sí? Verificamos el corte de la chequera, y acá es como que se van a mezclar o combinar, más bien vamos a decir combinar, 3 procedimientos de auditoría, ¿sí? Vamos a tener por un lado la circularización bancaria, que nos va a arrojar datos pertinentes también al extracto bancario, que, o sea, tenemos, según la empresa nos va a dar el extracto bancario, nosotros vamos a tener nuestra propia respuesta a la circularización que le hicimos al banco. Y por otro lado, el otro
procedimiento de auditoría que se está, digamos, de alguna manera enlazando acá, es el corte de documentación, ¿sí? Entonces vamos a verificar en ese corte de documentación que las chequeras, ¿sí? ¿Cuál es el último cheque emitido a fecha de cierre y cuál es el primer cheque en blanco, ¿sí? Esta información es muy importante a la hora de hacer la reconciliación bancaria porque los cheques que nosotros hayamos considerado como último cheque emitido a fecha del ejercicio es los que van a poder quedar como partidas conciliatorias transitorias, ¿sí? Los cheques posteriores a ese corte ya corresponden a pagos del ejercicio siguiente. Bien. Entonces, luego de la reconciliación, o sea, todo esto que vimos es antes de la reconciliación bancaria. Luego de la reconciliación bancaria, proponer los asientos de ajustes necesarios y plantear nuevamente la conciliación teniendo en cuenta dichos ajustes. Es decir, vamos a hacer, y esto es lo que vamos a hacer en los trabajos prácticos. ¿Ustedes ya hicieron trabajo práctico de conciliación bancaria o solo de caja? ¿Conciliaciones bancarias no hicieron todavía? No, todavía no. Bueno. Todavía. Entonces, lo que vamos a hacer en los trabajos prácticos es, una vez que proponemos los asientos de ajustes necesarios, vamos a hacer una nueva conciliación bancaria, ¿sí? Que es la conciliación bancaria luego de ajustes, que es la que nos queda como respaldo, como papel de trabajo, para determinar el saldo final de la cuenta banco, o de cada cuenta banco, ¿sí? Esa nueva conciliación bancaria tiene que tener la característica de que en ella solamente pueden quedar partidas conciliatorias transitorias, ¿sí? En esta nueva conciliación bancaria no van a existir partidas conciliatorias permanentes, porque las permanentes ya se ajustaron, ¿sí? O sea, nosotros vemos la conciliación bancaria hecha por la empresa, determinamos cuáles son las partidas conciliatorias permanentes, proponemos los asientos de ajuste y luego hacemos la nueva conciliación bancaria, ¿sí? Solamente con partidas conciliatorias transitorias. Bueno. En la revisión de las conciliaciones bancarias, el objetivo es obtener la conclusión sobre la validez de los saldos bancarios, ¿sí? La validez de los saldos en nuestro mayor de bancos. Vale la aclaración de que no siempre tenemos que llegar al saldo del extracto, ¿sí? Normalmente van a quedar partidas conciliatorias transitorias. No es necesario que lleguemos siempre con los ajustes al saldo del banco, ¿sí? Esa es una situación forzada que por lo general a veces las empresas prefieren, pero no es contablemente lo correcto. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir en esta reconciliación bancaria? Primero vamos a partir del saldo según banco, ¿sí? Independientemente del formato, digamos, que hagamos, porque podemos partir de banco, podemos partir del extracto y llegar a banco, o podemos hacerlo a dos columnas, independientemente del tipo de conciliación que hagamos, vamos a analizar de dónde vamos a revisar estos saldos, ¿sí? El saldo según bancos lo vamos a comprobar con el extracto bancario y con la respuesta de la circularización al banco, ¿sí? Las partidas pendientes en bancos, vamos a analizar la razonabilidad de estas partidas. Cuando hablamos de razonabilidad, hablamos de analizar la antigüedad de estas partidas, el monto y el concepto, ¿sí? Verificar débitos o créditos en los extractos bancarios posteriores. Esto en cuanto a las partidas pendientes en bancos. Las partidas pendientes en libros, vamos a verificar gastos bancarios debitados y otros créditos efectuados por el banco, no contabilizados por la empresa, donde lo vamos a mirar en el extracto bancario, ¿sí? Para verificar luego en el mayor del banco si están contabilizados o no. Y los saldos según libros los vamos a cotejar con el mayor general, ¿sí? O sea, lo que hacemos es revisar o rearmar la conciliación bancaria.
El auditor deberá determinar la razonabilidad de las diferencias sin que éstas necesariamente deban ser objeto de ajustes contables, ¿sí? O sea, nosotros vamos a decir, bien, tenemos partidas conciliatorias transitorias, luego de los ajustes, y con esas partidas conciliatorias transitorias lo que tenemos que determinar es la razonabilidad de esas partidas conciliatorias transitorias. ¿Cuáles dijimos que pueden quedar normalmente como partidas conciliatorias transitorias? Depósitos pendientes o cheques que no emitidos y entregados Bien. a los proveedores. Depósitos pendientes de acreditación en banco y cheques pendientes de cobro en el banco, ¿sí? O sea, que fueron emitidos y entregados antes de la fecha de cierre. Esas son las más habituales, digamos, que nos quedan al cierre como partidas transitorias. Ok, hicimos los ajustes de las partidas permanentes, limpiamos, digamos, la cuenta de las partidas permanentes, nos quedan solamente las transitorias. Ahora, con esas transitorias que nos quedaron, nosotros tenemos que verificar si es razonable dejarlas como partidas conciliatorias transitorias, ¿sí? Para lo cual, nosotros vamos a tener que hacer un procedimiento de auditoría adicional que va a estar relacionado con los hechos posteriores al cierre. Es decir, vamos a tener que ver en hechos posteriores al cierre la acreditación de los fondos en cuanto a los depósitos pendientes de acreditación en los extractos bancarios del mes siguiente, ¿sí? O sea, si nosotros cerramos el ejercicio en diciembre, 28 de diciembre tenemos un depósito a 48 horas, no, 28 no, ponele 30 de diciembre tenemos un depósito a 48 horas, entonces ese depósito todavía no se acreditó en banco al 31 de diciembre. Pero en el extracto bancario de enero, ese depósito tiene que haber ingresado. Y tiene que haber ingresado por el mismo valor que lo tenemos como partida conciliatoria, ¿sí? Si la partida conciliatoria decía 3.000, nosotros tenemos que haber acreditado en el extracto de enero esos 3.000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una diferencia? Si la partida conciliatoria dice 3.000 y luego en el banco solamente ingresaron 2.000. Bueno, ahí tenemos que analizar si es un error, si es un faltante, si el banco nos descontó por alguna situación, ya sea algún impuesto, alguna retención, ¿sí? Si nos descontó algo ahí en medio de la operación, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, yo deposité 3.000 y en realidad me entraron solamente 2.500, pero no necesariamente es un error, ¿sí? Sino que probablemente puede haber algún tipo de retención bancaria o impositiva, ¿sí? Entonces, eso con los depósitos. Y con los cheques pendientes de pago también vamos a verificar en el extracto bancario de enero, de febrero y de marzo, dependiendo de la antigüedad, perdón, no la antigüedad, sino el plazo de pago de esos cheques, vamos a verificar que esos cheques hayan ingresado al cobro y que se hayan pagado, es decir, que la empresa haya tenido los fondos suficientes y que haya cancelado esos cheques. ¿Qué pasa si nosotros al cierre teníamos una partida conciliatoria, cheque pendiente de cobro, ¿sí? Y resulta que en enero ese cheque no se pagó porque la empresa no tenía fondos suficientes, ¿sí? Lo rechazaron, no lo pagaron. Entonces nosotros tenemos que volver al momento de la conciliación bancaria y sacar ese cheque. Ya no lo vamos a dejar como partida conciliatoria. Pero ustedes me van a decir, pero al cierre estaba. Sí, al cierre estaba, pero nosotros tenemos la información en hechos posteriores al cierre como para ajustar saldos contables contenidos en los estados contables que estamos auditando, ¿sí? Entonces, con la información de hechos posteriores al cierre, nosotros podemos corregir, ¿sí?, saldos contenidos en los estados contables, como por ejemplo la situación que le mencioné recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pago no se va a efectivizar, ¿sí? Yo hice proveedores a banco, el asiento contable, cuando le entregué ese cheque al proveedor. Pero ese cheque va a ser rechazado. Yo ya conozco el final de la novela. El cheque va a ser rechazado. Entonces me voy a la conciliación y digo, no, este cheque no corresponde que quede como partida conciliatoria porque no se va a pagar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, revisamos los procedimientos de auditoría. Tenemos la circularización bancaria, la reconciliación bancaria, el corte de la chequera
y la revisión de hechos posteriores al cierre. Estos 4 procedimientos de auditoría se van a mezclar o integrar, ¿sí?, entre ellos para arrojarnos la validez del saldo de bancos. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, continúo entonces. ¿Sí? ¿Alguien a ver el micrófono? Bueno, seguimos con el tema de la revisión de las conciliaciones bancarias. Obtener los resumarios, cheques pagados, boleta de depósito, transferencia y otras notas de débito o crédito bancario y realizar lo siguiente. Asegurarse que la información de respaldo es completa, ¿sí? Esto es con respecto a la documentación que sustenta estas operaciones, ¿sí? Por eso dice obtener formal, ¿sí? Con esa documentación formal vamos a asegurarnos de que la información esté completa. Es decir, por ejemplo, no sé, que no le falte una firma, que no le falte un sello, si es el caso por ejemplo, de una boleta de depósito. Controlar los fondos en tránsito para asegurarse de que el ente no los ha recibido después de la fecha de corte del cierre de ejercicio, ¿sí? Caso, por ejemplo, de una transferencia de un tercero. Comprobar los cheques pagados por el banco en el resumen bancario posterior, esto es lo que le decía recién, ¿sí? En hechos posteriores al cierre. Investigar los cheques que permanecen pendientes durante un periodo prolongado de tiempo. Esta es otra cuestión, nosotros tenemos una partida de cobro y resulta que en el mes de enero no se pagó, en el mes de febrero no se pagó, en el mes de marzo no se pagó. ¿Qué pasa con este cheque? ¿Sí? Se perdió, el deudor, perdón, el proveedor perdió o extravió o denunció este cheque por algún motivo, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa con las partidas que quedan con un periodo prolongado de tiempo. Bueno, acá tenemos un modelo de cuestionario de control interno. Se las preguntas que se formulan de tal manera que un no implica una falla de control, ¿sí? Esto es como, no como procedimiento sustantivo al cierre, sino como prueba de control, ¿sí? Es un modelo tipo de cuestionario. Obviamente las preguntas van a variar dependiendo del tipo de empresa. Pero este cuestionario nosotros tenemos que formularlo de tal manera que si la respuesta a la pregunta es no, para nosotros es una falla de control interno. Entonces después es fácil, no tenemos que volver a leer todas las preguntas y todas las respuestas, sino que vemos mayoría de no es mayoría de fallas, mayoría de sí es mayoría de puntos fuertes. Bien, preguntas típicas. ¿Es independiente el sector de movimiento de fondos respecto de los sectores contables, de créditos, de ventas, de compras, de personal? Si es sí, es un punto fuente de control. Si es no, podemos acotar o reformular la pregunta. Funciones, asignación de responsabilidades, es decir, hay quien tiene las funciones de caja, hay quien tiene las funciones de depósito de esos fondos en el banco, hay quien tiene las funciones contables, están definidas esas responsabilidades, ¿sí? Entonces, un punto sí es un punto fuerte de control, un no es una falla de control. ¿Se ha previsto la rotación del personal en el sector? ¿Existen medidas de seguridad en las áreas donde se realizan movimientos de fondos? ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? ¿Sí? ¿Se han definido normas sobre otorgamiento y aprovechamiento de descuentos? ¿Se cumplen en la práctica? ¿Se efectúan arqueos de caja por personal externo al sector? ¿Colocan en forma inmediata el sello de endoso restrictivo de los cheques recibidos? ¿Sí? Esto es para el depósito posterior en banco. ¿Se preparan recibos prenumerados para todos los ingresos de fondos? ¿Se efectúan dentro de periodos razonables la rendición de los cobradores? ¿Sí? Bueno, hay muchas preguntas, y en la bibliografía ustedes pueden encontrar más, que son preguntas modelos, simplemente para hacer el cuestionario a la hora de el análisis del control interno, ¿sí? Acá podemos ver en esta
en este cuadro, relacionado el factor de riesgo y la implicancia o lo que va a significar para la auditoría. ¿Sí? Por ejemplo, el factor de riesgo, el ente realiza cambios frecuentes de cuentas bancarias o de firmas autorizadas. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos que la empresa habitualmente cambia de banco o habitualmente cambia de responsable de quien emite, digamos, la firma en la chequera o en toda operación bancaria, ¿sí? Si hoy es uno, mañana es otro, si en el año hubieron 3 cambios, bueno, eso nos tiene que llamar la atención, es un factor de riesgo. Y en nuestra auditoría nosotros vamos a tener que hacer mayor control de las autorizaciones, verificando las causas de las modificaciones, ¿sí? O sea, vamos a tener que ver en cada caso por qué cambiaron, por ejemplo, de gerente, por qué cambiaron de banco, por qué cambiaron de responsable firmante, ¿sí? Si vemos otro factor de riesgo como el volumen, tipo y valor de los ingresos y egresos de fondos que fluctúan significativamente, ¿sí? O sea, no hay como una operatoria normal en cuanto a depósitos bancarios, en cuanto a pagos con cheques, ¿sí? O sea, hay mucha fluctuación. Hoy se depositaron 1000, el día siguiente se depositó 1.000.000, durante un mes no se depositó nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa fluctuación sí tan errática? Eso nos tiene que llamar la atención, es un factor de riesgo, y para nosotros como auditores va a implicar un análisis continuo, ¿sí? Para justificar esas fluctuaciones. Es decir, vamos a tener que hacer mayores análisis durante el periodo auditado. Se han realizado ingresos o egresos de fondos significativos en efectivo, vamos a tener que analizar con mayor grado de detalle las operaciones relevantes. ¿Son frecuentes las transferencias por cable? Esto es medio viejo, bueno. Transferencias electrónicas o transferencias hoy por home banking, ¿sí? Nosotros vamos a tener que analizar las evidencias de respaldo que nos deja, ¿sí? Hoy día se maneja mucho por home banking, tanto lo que sea transferencia como movimientos de fondos entre las cuentas, como constituciones de plazo fijo, todo se realiza por home banking, ¿sí? Y lo que suele suceder hoy día con esta situación es que muchas veces el encargado de realizar, por ejemplo, estas transferencias bancarias, no guarda la documentación de respaldo. Ustedes saben, seguramente al haber hecho alguna transferencia bancaria o algún depósito por medio electrónico, el medio electrónico siempre le da la posibilidad de descargar el comprobante, ¿sí? Pero es una posibilidad que uno decide descargarlo y guardarlo en alguna carpeta o no. En el mejor de los casos, imprimirlo. Pero muchas veces sucede que las empresas no descargan estos comprobantes de respaldo, entonces por nosotros cuando tenemos que hacer la auditoría tenemos una falla ahí de control interno, un factor de riesgo, y tenemos que revisar operaciones anteriores. Que los bancos no siempre tienen habilitado durante un periodo prolongado de tiempo estas operaciones, ¿sí? O sea, si yo quiero ver, por ejemplo, una transferencia del mes pasado, la puedo ver. Es probable que home banking todavía me la muestre. Pero si estoy queriendo ver una operación de enero del año pasado, ya voy a tener inconvenientes. Bien. Eso después ustedes leanlo más detenidamente, son ejemplos, ¿sí? Bueno, pruebas de cumplimiento. El auditor deberá efectuar una evaluación para determinar puntos fuertes de control o puntos débiles o fallas de control. La existencia de puntos fuertes implica la posibilidad de reducir el alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar. Los puntos débiles pueden ser porque no existen los controles necesarios, o bien, aunque existan estos controles, son ineficientes. Cada punto débil de control implica que el auditor debe determinar los posibles errores y cuál es la consecuencia que estos pudieran tener en los estados contables, ¿sí? O sea, cuando encontramos puntos débiles de control,
por un lado, vamos a tener que extender nuestros procedimientos de auditoría, ¿sí? Vamos a tener que hacer más cantidad o mayor muestreo en cuanto a los procedimientos de auditoría. Pero a su vez, vamos a tener que determinar qué posibles errores puede haber tenido la empresa por estos puntos débiles de control y cuáles serían las consecuencias de esos errores. Le doy un ejemplo muy básico, ¿sí? Si la empresa no realiza conciliaciones bancarias o realizando las conciliaciones bancarias no ajusta las partidas conciliatorias permanentes, nosotros vamos a saber en la falla de control, ¿sí? Ya vamos a saber de que seguramente la empresa no tiene contabilizado durante todo el año todo lo que fueron gastos, comisiones bancarias, impuestos que nos descuenta el banco, ¿sí? O sea, nosotros vamos a decir, yo sé que por esta falla de control interno es muy probable que la empresa tenga gastos no contabilizados. Entonces, no solamente me voy a quedar con la reconciliación al cierre del ejercicio, sino que voy a tener que mirar en todos los extractos bancarios de todos los meses del ejercicio para ver si están contabilizados los cargos respectivos, ¿sí? Los cargos por comisiones, por intereses, por impuestos, ¿sí? Las retenciones, es muy importante verificar el tema de las retenciones, porque las retenciones, si no se contabilizaron, es muy probable que tampoco se hayan tomado. Quiere decir que estén generando para la empresa un saldo a favor, un crédito, ¿sí? Con AFIP, con rentas, que la empresa a lo mejor no tiene contabilizado, que no lo usó para las respectivas declaraciones juradas, ¿sí? Entonces, con los puntos débiles de control, nosotros no solamente vamos a decidir no apoyarnos en el control interno de la empresa, sino que además tenemos que detectar cuáles pueden ser los posibles errores, ¿sí? que esas fallas de control interno pueden estar generando en los estados contables. Bien, deberán seleccionarse operaciones realizadas en el ejercicio. De esta selección debe ser representativa y la muestra puede ser elegida a criterio del auditor o utilizando métodos estadísticos. Bueno, vamos a ver relativo a cobranzas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las pruebas de funcionamiento del área cobranzas? Verificar, primero, seleccionar una muestra de cobranzas efectuadas, ¿sí? Seleccionamos al azar o con algún procedimiento estadístico una muestra de cobranzas efectuadas por la empresa. Con esa muestra verificamos el pase desde el libro de la caja al mayor de clientes, ¿sí? Vamos a verificar que se haya contabilizado correctamente, ¿sí? En caja, la cobranza, y en el mayor o submayor de cada cliente. Luego vamos a cotejar con la documentación de respaldo, ¿sí? Cotejo de recibos con el libro de caja, ver el número de recibo, la fecha, el nombre, el importe y la imputación contable. Vamos a examinar los recibos en cuanto a su autenticidad, propiedad, y vamos a revisar la suma, es decir, los cálculos matemáticos que puedan estar en la documentación de respaldo. Vamos a verificar la secuencia numérica o la correlatividad de los recibos. Vamos a verificar si hay recibos anulados, por qué, ¿sí? Cuidado cuando haya recibos anulados, tiene que estar el original y el duplicado, ¿sí? Tenemos que relacionar estos recibos, o sea, todo el talonario de recibo, con el corte de la documentación. Y como pruebas sustantivas, ¿sí? O sea, lo que vimos recién eran pruebas de cumplimiento. Ahora vamos a ver como pruebas sustantivas. ¿A usted le queda claro? Ya lo vimos varias veces, pero ¿le queda claro cuál es la diferencia entre una prueba sustantiva y una prueba de cumplimiento? A ver que alguien me conteste la diferencia entre prueba sustantiva y prueba de cumplimiento.
¿O a nadie le queda claro? ¿No tiene mucha ganas de hablar? ¿Puede explicar otra vez, profe? Primero quiero ver si alguien la agarró. A ver, alguien que me diga la diferencia entre prueba sustantiva y prueba de cumplimiento. Por lo menos su idea, no estoy tomando evaluación. Puede ser que una prueba sustantiva sea algo, que yo tenga algo material para, para verificar, digamos, y una de cumplimiento sería como las preguntas que usted mostró hoy. Puede ser. Digo, según lo que entiendo, nomás, por Bien, sustantivo. yo les pedí que me dijeran lo que entendían. ¿Alguien más? Elisaúl, Marco, parece que habías habilitado tu micrófono. Sí, puede ser prueba de cumplimiento. El auditor en las pruebas de cumplimiento controla el control interno de la empresa, sería. Ujú. ¿Y en las Y sustantivas? en la sustantiva ya el control lo hace el auditor. Sí, sí, bueno, está bien. El control Los lo hace el métodos. auditor, pero bueno, vamos a determinarlo por el objetivo de las pruebas, ¿sí? Porque muchas veces una misma prueba puede servir como sustantiva o de cumplimiento, ¿sí? Como bien dijiste, la prueba de cumplimiento es para verificar si el control interno de la empresa funciona, ¿sí? Hacemos la prueba de cumplimiento para decir, bueno, estamos analizando el control interno de la empresa y queremos ver si se cumplen, por eso se llama de cumplimiento, para ver si se cumplen los controles, ¿sí? Esa es la prueba de cumplimiento. Entonces el objetivo de la prueba de cumplimiento es verificar si se cumplen los controles. Por eso la palabra cumplimiento. Y las pruebas sustantivas, ¿sí? Son los procedimientos típicos de auditoría. Las pruebas sustantivas son para validar los saldos de los estados contables, ¿sí? Las pruebas sustantivas son para arrojar, en definitiva, los números que tienen que quedar en los estados contables, ¿sí? O sea, nosotros hacemos una prueba sustantiva, por ejemplo, un arqueo de caja, hacemos la prueba sustantiva para ver, bueno, cuánto efectivo le queda, porque ese efectivo que le queda es lo que tiene que quedar en el mayor, ¿sí? Entonces decimos, bueno, hicimos la prueba sustantiva, arqueo de caja, para determinar el saldo del mayor de caja, ¿sí? Ahora, podemos hacer el arqueo de caja como prueba de cumplimiento para verificar si el mecanismo interno de control de la empresa arqueo de caja funciona, ¿sí? Entonces, en ese caso, hacemos también el arqueo de caja, pero para verificar si ese arqueo de caja como prueba de control, ¿sí? Nos va a arrojar un punto fuerte o un punto débil de control para decidir si vamos a apoyarnos o no en el control interno de la empresa. ¿Se entiende bien la diferencia de lo que es una prueba de cumplimiento y una prueba sustantiva? ¿Sí? Porque yo sé que les cuesta, ya lo sé por experiencia, que les cuesta determinar cuál es una y cuál es la otra, porque a veces estamos hablando del mismo procedimiento, ¿sí? Pero ese mismo procedimiento, según el objetivo o el propósito para el cual se hace, va a ser una prueba de cumplimiento o va a ser una prueba sustantiva, ¿sí? Si yo lo que quiero es saber cuánto me queda de el saldo del mayor de banco, hago una conciliación bancaria para determinar el saldo final que va a quedar en la cuenta banco. Esa es una prueba sustantiva, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber si la empresa realiza conciliaciones bancarias y si esas conciliaciones bancarias son efectivas como prueba de control interno, ¿sí? Entonces, realizo la reconciliación bancaria, pero como prueba de cumplimiento de los controles. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de procedimientos de auditoría, de pruebas sustantivas, estamos hablando de procedimientos típicos de auditoría, que son los que están enunciados en la RT 37, ¿sí?
Solo que algunos por ahí puede cambiar el nombre de lo que dice en la RT37, la forma, digamos, de denominar. Bueno, entonces vamos a separar los procedimientos típicos en procedimientos típicos que sirven para caja, fondo fijo, recaudaciones a depositar. ¿Cuáles son los procedimientos típicos? Tenemos el arqueo de caja, ¿sí? Que ya lo vimos. Y lo que se denomina el depósito posterior. Este es otro procedimiento de auditoría. Depósito posterior quiere decir que en hechos posteriores al cierre, nosotros verificamos si lo que había en caja se depositó en banco. ¿Sí? Siempre que sea esa la política de la empresa, ¿no? Y el corte de documentación. Entonces, como procedimiento típico para caja, fondo fijo y recaudación a depositar, tenemos arqueo de caja, depósito posterior y corte de documentación. ¿Sí? En la resolución técnica 37 ustedes no van a tener el nombre arqueo de caja. ¿Cómo dice la RT37? No dice arqueo de caja la RT37, ¿cómo dice? Inspecciones oculares, puede ser. Inspecciones oculares, muy bien. Entonces, estos procedimientos muchas veces ustedes van a tener que buscar, digamos, su correlativo en la RT37. Muy bien, para bancos. Confirmaciones de saldos de terceros. Nosotros le decimos circularizaciones. La RT37 dice confirmaciones de saldos directas de terceros. ¿Sí? Reconciliaciones bancarias, que vimos que es el control, ¿sí?, de la conciliación bancaria realizada por la empresa. Verificación de transferencias, no solo transferencias, sino depósitos posteriores, cobros posteriores, ¿sí? O sea, todo lo que verificamos en hechos posteriores al cierre con respecto a las partidas conciliatorias, ¿sí? Revisión de extractos bancarios posteriores en hechos posteriores al cierre.